Bueno, lo primero voy a mencionar que para hacer el taller un poquito más dinámico, los usuarios que están ahora mismo incorporándose, en el apartado en donde tenéis los 9 puntitos a la derecha, ahí, si clicáis, tenéis un apartado donde vais a poder hacer preguntas a Víctor, ¿vale? Porque en principio, pues el taller, lo ideal sería que pudiésemos participar todos, ¿verdad? De manera dinámica, Víctor. Pero bueno, tenemos que pues, servirnos de estas herramientas, entonces te irán haciendo preguntas por ahí, ¿sí? Perfecto. Vale. Podéis hacer eso, preguntas libremente y Víctor las irá respondiendo pues, a medida que las vaya viendo, a medida, bueno, pues que él considere. Antes de nada, quiero hacer mi intervención va a ser corta, que aquí lo importante es todo lo que nos va a aportar Víctor, pero sí que quiero hacer una breve presentación de Víctor Brenes para quien no lo conozca y también dar unas pequeñas notas, ¿no?, de lo que son los beneficios a nivel terapéutico de la escritura, porque es una herramienta maravillosa. Yo soy fiel defensora de esta herramienta y me encanta pues, que haya profesionales como Víctor pues, utilizándola y fomentándola, y además de una manera pues, tan bonita, como vais a ver. Víctor es conocido en redes como el creador detrás del proyecto de Gente Bastarda, en concreto en Instagram. Él es polifacético, es actor, escritor y además es poeta. Yo diría además que es un referente contemporáneo en el ámbito de la escritura poética emocional. Y si veis su obra, si veis lo que hace, sobre todo en redes, seguramente vais a suscribir esta denominación, esta caracterización que hago. Su trabajo se caracteriza por la autenticidad un poco y la profundidad con la que aborda sobre todo temas existenciales, íntimos y sociales. Utiliza la poesía como canal de exploración y catarsis. Víctor ha impulsado numerosos talleres, como el que va a ofrecer hoy para la comunidad, en los que la palabra escrita funciona no solo como arte, sino principalmente como herramienta de crecimiento personal y emocional. Acerca la poesía a personas de todo tipo de perfil y también de todo tipo de edades, ¿no? Su enfoque promueve la vulnerabilidad y el autodescubrimiento, que son dos conceptos maravillosos, convirtiendo la experiencia creativa pues, en un acto terapéutico y también transformador. En este momento inicial, únicamente yo voy a solamente intervenir para lo que os comentaba, reseñar un poco los beneficios de la escritura terapéutica, que es con lo que Víctor trabaja principalmente. La escritura terapéutica es una herramienta muy potente y es fundamental, tanto para el trabajo psicológico como para el desarrollo emocional. Aquí, además, bueno, yo soy muy defensora de esta herramienta y tratamos de promoverla activamente a través de los foros, de los blogs. En principio, pues este tipo de la escritura terapéutica nos ayuda, ha demostrado ya múltiples beneficios y además está avalada por la investigación. Nos ayuda a expresar, a comprender, a sanar emociones. Facilita mucho la conexión con estados emocionales más profundos, positivos, y reduce además pensamientos repetitivos o rumiativos, sobre todo los relacionados con el estrés, la ansiedad o la depresión, que en los casos de pacientes con Parkinson pues a veces toca transitarlos, sobre todo porque se presentan habitualmente como síntomas no motores. Favorece además el autoconocimiento, la autoexploración, la autoaceptación. Diría que es una herramienta potentísima para trabajar tanto la autoestima como el autoconcepto y permite incluso reescribir la propia historia y generar cambios en la conducta, en la actitud, en el enfoque un poco, que impactan en el bienestar psíquico de las personas. Promueve además la resiliencia e incluso ayuda a integrar las experiencias traumáticas porque proporciona una perspectiva más racional, un poco más objetiva sobre los eventos vividos. Refuerza la regulación emocional e incluso el equilibrio cerebral, porque daros cuenta que implica dos áreas, las áreas creativa y la área racional del cerebro, y mejorando así de esa forma pues, la salud física y la salud emocional. Es una práctica totalmente accesible a todos y, bueno, y es muy útil incorporarla a la rutina diaria. Únicamente, lo que os decía, esta herramienta está validada, tiene evidencia científica. Solo voy a mencionaros 3 o 4 estudios un poco para que veáis la potencia de utilizar la escritura terapéutica para la mejora de la salud física y psicológica. Entre los estudios que se han hecho, uno en concreto, se estudió cómo impactaba escribir sobre experiencias traumáticas 15 minutos al día durante solamente, pues eso, 4 días consecutivos. Y en 2005 se acredita un poco que esta práctica genera una mejora sustancial y sostenida en el estado de ánimo. Únicamente haber escrito sobre nuestras experiencias traumáticas durante 15 minutos, 4 días seguidos. Además de esto, también hay evidencia de que ayuda también con las patologías físicas. Se hizo también en el año 99 se hizo
un estudio con pacientes con asma y con artritis que trataba un poco de que ellos escribiesen sobre sus vivencias traumáticas y reportaron también una mejora significativa, no solamente en su salud mental, sino también en la evolución de sus enfermedades. En el 2002 se hizo otro estudio, Murray, determinó un poco que la escritura regular, lo que os digo, implementarlo como hábito, podía contribuir incluso al fortalecimiento del sistema inmunitario, especialmente cuando ya tenemos generado el hábito. Y por parte de la Universidad de Dallas se han realizado distintos estudios y también se acredita que la escribir sobre emociones, ¿no?, ayuda a superar el malestar incluso tras la pérdida de empleo o otras circunstancias, eventos más cotidianos, y que contribuye además a mejorar nuestra situación. En el caso de la pérdida de empleo, incluso nos puede ayudar a encontrar otro trabajo más rápido. Entonces, bueno, estos son una pincelada de los múltiples estudios que hay sobre esta materia, pero para que veáis la diversidad y la utilidad. Y ahora ya dejo hablar a Víctor. Aquí estaré escuchándote si me necesitas para lo que sea, por aquí ando. E insisto, si queréis hacer alguna pregunta, iros al apartado preguntas, que seguramente que ayude también a Víctor un poco a dinamizar pues, el contenido del taller. Te doy paso. Bueno, Carmen, muchísimas gracias por tu presentación, por tus palabras, por tu sabiduría y por introducirme tan bien. Estoy encantado de estar aquí, así que gracias, por supuesto, a la comunidad de GEN por abrirme esta ventana y permitirme asomarme aquí. Me gustaría empezar un poco, aparte de la maravillosa presentación que me ha hecho Carmen, presentarme con una presentación que tenía yo también, que me sirve para introducir un poco un ejercicio que siempre hago en todos los talleres y en los webinars, y es hablar un poco de lo extraordinario de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces yo me presento y me presento así. Soy Víctor, en verdad, Víctor Manuel, que mi madre me lo puso por mi abuelo, que en paz descanse. Nací en Sevilla hace casi 40 años, una noche de tormenta. Siempre me gustó bailar y cuando fui adolescente me dolieron muchas cosas y empecé a escribir por primera vez. Me gustan los sitios que no haya mucha gente, las galletas de dinosaurio y la gente que te mira a los ojos al hablar. Me equivoco mucho y muchas veces soy un caos con patas, una contradicción. Soy zurdo y me encantan los días nublados. Soy raro, intenso también. No hay un día que no eche de menos el mar y las manos de mi abuela Dolores. No entiendo, por más que me lo expliquen, cómo vuelan los aviones y soy adicto al material escolar. ¿Por qué hago esto? Porque creo que siempre estamos acostumbrados a definirnos a través de nuestra profesión, ¿no? Soy de Sevilla, tengo tales años, pero este ejercicio lo recomiendo mucho que lo hagamos porque nos damos cuenta de que somos seres totalmente extraordinarios y únicos, ¿no? Es verdad que nosotros, la sociedad nos limita y nos mete en un cajón. Pues, ¿tú qué eres? Pues tú eres secretaria, tú eres funcionario. Pues no, yo soy zurdo y me encantan los días nublados, ¿no? Entonces, me gustaría que intentares algún día hacer este ejercicio que yo lo llamo la biografía mágica, o sea, que es todo lo auténtico, lo extraordinario que me define, aparte de tener una enfermedad o de haber nacido en un sitio o tener una profesión u otra. Yo soy mucho más cosas que una enfermedad, soy 1.000.000 de cosas más. Antes de que se me olvide, que yo voy a plantear aquí una serie de ejercicios que estimulan la creatividad en la escritura terapéutica, que me encantaría poder escucharos a todos, pero bueno, por cuestiones de formato no podemos, pero animo a todo el mundo que si quiere grabarse y subirse a Instagram todos los textos que produzcamos hoy aquí, yo voy a sortear un ejemplar de mi libro a todas las valientes que sepan y que quieran y que apetezca subirse a redes sociales recitando cualquier texto que nazca de este webinar, ¿vale? Me mencionáis, me etiquetáis y haremos un sorteo. Entonces, os animo porque es muy gratificante. Luego hablaremos de lo que es, pues, hablar en voz alta. El hashtag, pues mira, con que me mencionéis @gentebastarda, ¿vale? Para que yo sabéis, me etiquetáis y yo ya sé que ustedes entráis en ese sorteo. Bueno, ¿por qué escribo, no? Porque yo creo que esa es la pregunta que muchas veces me hacen. Yo creo que al final escribo porque me hace muy bien y lo digo desde ya, no se trata de escribir bien o escribir mal, si es bonito, si esto... Simplemente me quedo con cómo me siento cuando escribo, más allá del resultado. Disfrutar del proceso es lo que me hace ser feliz con la escritura. Yo empecé a escribir cuando era un adolescente. Yo en tercero, segundo de la ESO hicimos un ejercicio donde habría que inventar una poesía, un poema. Y yo empecé
pues a inventarme cosas y el profesor me dijo, oye, mira, sigue escribiendo porque creo que se te da bien, y seguí escribiendo. ¿Qué pasa? Yo la adolescencia fue para mí la época más oscura de mi vida, porque yo siempre me he sentido muy diferente, muy al margen, un niño que era un poco como muy especial. Yo era muy sensible, entonces la escritura, digamos que yo encontré un sitio donde poder expresarme libremente, ya que quizás cuando yo era un adolescente no entendía nada de lo que pasaba, no entendía nada de lo que me rodeaba, siempre tenía mi papel y mi boli para escribir todo aquello que me latía por dentro. Y fue muy interesante que con mi psicóloga hace unos 5 o 6 años yo encontré todos esos textos, esos cuadernos que yo había escrito con 13, 14 años, y pude revisarlos con ella para ver qué había detrás de eso. Bueno, había muchísimo dolor, la verdad. Yo creo que siempre he dicho que la escritura me ha salvado de muchas cosas y me ha ayudado a entender el mundo, por así decirlo, y a saber interpretarlo. Seguramente todo lo que escribí me ayudó a entender pues lo que forma parte de lo que soy hoy. Por eso guardo con mucho cariño esos textos, aunque son muy dolorosos, pero bueno, son parte de lo que soy hoy. Bueno, conforme he estado investigando y leyendo mucho, desde que conocí, bueno, hice el taller que Laura me invitó y tuve contacto con personas con Parkinson, he estado leyendo mucho, porque es verdad que al final creo que vivimos en ese privilegio de no pensar en aquello que no nos afecta. Yo no soy especialista ni nada, seguramente existe aquí gente que pueda saber mucho más que yo de lo médico, ¿no? Vosotros mismos que lo habéis vivido en vuestras carnes. Creo que ahora mismo coger un bolígrafo y escribir en un papel es algo totalmente revolucionario, si lo pensáis, porque estamos inmersos en una vorágine tecnológica que ya seguramente si vemos un papel y un boli se ve como casi algo como medieval, ¿no? Pero es verdad que la escritura es una herramienta fundamental de expresión y de autonomía. Es cierto que a lo mejor las personas con Parkinson pueden verse afectadas por temblores, por rigidez, por pérdida de motricidad, pero es verdad que si poquito a poco vamos estimulando, podemos conseguir muchas cosas. Me gustaría dar como unos pequeños tips que seguramente son evidentes, pero bueno, que a mí me han ayudado mucho a entender mucho sobre el Parkinson. ¿Cómo trabaja la escritura? Creo que es fundamental tener un bolígrafo con mango grueso o con peso. Es curioso, ¿no? Para que sea más ergonómico. Usar papel pautado, cuadriculado, tener en cuenta la postura, la espalda recta, el brazo apoyado. Y si no podemos escribir, pues usar pues, dispositivos como tablets que nos ayudan a dictar por voz, ¿no? Ejercicios tantos como movilidad de la muñeca, de los dedos, trazar líneas, figuras, sopas de letras, bueno, y muchas cosas más que comentaremos. La constancia es algo que es muy gratificante. Yo, por ejemplo, ahora estoy escribiendo una obra de teatro y muchas veces yo no quiero escribir. Digo, oh, que no tengo ganas de escribir, me iría a darme tomar 3 cervezas. Pero es verdad que muchas veces pienso, voy a escribir todos los días 5 minutos o 10 minutos. A lo mejor no voy a escribir gran cosa, ni voy a escribir 2 horas escribiendo. Pero sin embargo, si ese día escribo 5 minutos, entonces os animo a que instauréis como el hábito de la escritura en vuestro día a día con 5 minutos. Voy a escribir, por ejemplo, hay mucha gente que agradece cuando se va a dormir en un cuaderno de agradecimiento. Pues agradezco lo que me ha pasado hoy, agradezco haber conocido no sé qué, agradezco las albóndigas que me hizo mi madre, agradezco lo que sea. Y eso ya se va quedando en rutina y a veces no me apetece escribir 1 hora, pero bueno, si guardo esos 5 o 10 minutos que son para mí como un acto casi íntimo, yo lo recomiendo porque para mí luego lo leo y releo las cosas y es bastante positivo. Víctor, aquí dirías que ese espacio de 5 minutos está bien hacerlo en algún momento del día o un poco cuando venga la inspiración. No sé si hace falta inspiración. Yo, por ejemplo, soy más de escribir por la noche antes de dormir. Tengo un cuaderno en la mesita que ahí hago como un recuento de todo lo que he hecho en el día y digo, wow, pues hoy agradezco que pues vi a mi amiga que hacía mucho tiempo que no la vi. Agradezco que me tomé un plato del puchero de mi madre, ¿no? Y voy enumerando cosas que de verdad le estoy agradecido a la vida por tenerla. Hay gente que prefiere levantarse y echar vista atrás, ¿no? Pero es verdad que a mí por la noche me funciona mucho mejor. Aquí tengo que decir que por la parte de la vía, por la parte psicológica, es cuando también estamos más cansados y por lo tanto solemos estar más emocionales. Eso puede ayudar, ¿no? A echarlo todo fuera. Totalmente. Bueno, esto me enlaza con que de repente pues me di cuenta que puedo escribir un libro. Y escribo mi primer libro, que nace de recibir un diagnóstico. Yo hace 6 años recibí un diagnóstico de un tumor que me sacudió, que ahora ya está todo bien,
Pero wow, cuando uno recibe una noticia, como puede ser, por ejemplo, un primer diagnóstico de Parkinson, un tumor, como fue en mi caso, a mí me removió muchísimo. Y yo tuve la necesidad de escribir sobre ese momento. Y de ahí nace este libro que se llama Anagnórisis, que usted diría, bueno, anagnórisis, ¿qué significa? Con las palabras raras. Es muy fácil, en verdad. La anagnórisis es un término que usamos en el teatro casi siempre. Es cuando un personaje, por ejemplo, recibe una información y a partir de ahí ese personaje no va a ser el mismo. Entonces yo tuve una anagnórisis, que es que recibí que tenía una situación médica que sabía que me iba a hacer la vida de otra forma. Pasa lo mismo con el mito de Edipo. Edipo, en el mito griego, cuando se da cuenta que se había acostado con su madre, ¿no? Porque el oráculo lo había predecido, se saca los ojos, ¿no? Y tiene una anagnórisis, y a partir de ahí el personaje ya no es el mismo, ¿no? Anagnórisis podemos decirlo el darse cuenta, ¿no? Cuando de repente te das cuenta de algo y sabes que a partir de ahí las cosas no van a ser como antes. Entonces, me gustaría leeros un trocito para que entendáis cómo a mí me ayudó a hablar de ese momento, que yo creo que es un momento que todo el mundo tiene grabado en su mente. Yo recordaba detalles que decía, wow, ¿no? Como el cerebro muchas veces, tanto lo positivo como lo negativo, se queda con eso, con esa... yo estaba como en shock, ¿no? Y voy a leer un trocito. Tienes un tumor. Cuando a uno le diagnostican un tumor, automáticamente un martillo de acero le golpea el pecho, sin avisar. Lo sé, es así, porque existen palabras que duelen con apenas pronunciarlas. En ese momento uno piensa que está en medio del rodaje de una película y espera, inocente, oír la voz del director gritando, ¡corten! Pero esta vez no estás en la butaca, estás en la gran pantalla y nadie te pasó ningún guión, ninguna separata. Una vez que has inhalado una bocanada de aire del tamaño de un monzón, toca concentrarse y descifrar todas esas palabras que el doctor te dice sin darse cuenta que tú aún estás en aquella palabra del comienzo. Tumor. De nuevo una cámara hace traveling desde el fondo de la habitación hacia mis ojos y sigo imaginando que esto sea solamente eso, una película. Pero sigo sin recordar mi texto. ¿Voy a morirme? No me apetece morir. Tengo aún mucha gente a la que besar, muchos abrazos pendientes. Algún lo siento en el tintero. El doctor me ha explicado todo lentamente y yo creo haber entendido entre una amalgama de papeles lo que tengo que hacer. No sé cuántos papeles firmé aquel día ni cuántos chistes malos se me vinieron a la cabeza, pero sí recuerdo lo que pensé cuando llegué a casa. La vida se ríe de nosotros como quiere y está en nuestra mano reírnos con ellas o no. Entonces uno hace memoria y rescata todas aquellas canciones que le hacen sentirse guapo, fuerte y sobre todo invencible. Y uno se lo cree aunque no lo sea, porque creyéndoselo uno ya tiene parte de la batalla ganada. En la vida a veces es mejor parecer que eres que ser. Y sales a la calle y le dices a la vida al oído que no sabes si eres fuerte o no, que vas a creértelo y que no tienes ningún guión, pero que piensas escribirlo con la mejor de tu sonrisa y te das cuenta de que todas esas frases cursis y vanidas de las tazas tenían algo de razón. La vida no es lo que te pasa, sino realmente cómo gestionas aquello que te pasa. Lo que sí sé que cuando a uno le dicen que tiene un tumor, automáticamente piensa en que debe hacer dos cosas. Primero, ir hacia la última cámara frigorífica del supermercado y coger ese helado de vainilla con nueces de macadamia que tan barato es y que sorprendentemente tan bueno está. Y segundo, coger la botella de Lario y el vaso de sidra de la vitrina y servir junto a una tónica cara el mejor de los sedantes. Pero lo que uno tiene que hacer es muy rápidamente desactivar el modo aleatorio de su playlist, porque cualquier canción triste puede sonar y eso, créanme, eso puede ser una auténtica tragedia. Bueno, sigue, pero es simplemente quería dar un poco como esa visión de cuando algo te sacude, al final te transforma en otra cosa. Y yo lo recuerdo perfectamente como una película que me estaba pasando, ¿no? Esto, ¿cómo me surgió? Digo un poco ahora desmenuzar ese momento por si a alguien le interesa trabajar esto, que es muy interesante. Primera escritura, o sea, el momento del impacto, ¿no? Porque el día que te lo dicen, ¿cómo te queda, no? Yo recuerdo que me puse durante 10 minutos a escribir, sin ningún tipo de juicio, escribiendo lo que me pasaba, lo recordaba, los olores, los colores, cómo me hablaban. Ponte a escribir y no pienses, no corrijas, no intentes entender lo que estás escribiendo. Deja que las palabras salgan como si tu cuerpo hablara. Y piensa, ¿qué imagen te viene a la cabeza? ¿Qué parte del cuerpo sintió el golpe? ¿Qué palabra o silencio se te quedó dentro? Con esto, liberamos el peso emocional a través del cuerpo y la palabra. Dice, me han hecho llorar 2 veces con la presentación y este pedazo de lectura. Muchas gracias. Luego creo que es muy importante
ponerse en otro lugar. ¿Qué me habría gustado decirle a aquel yo que no sabía nada, que no se lo esperaba, ¿no? Pues, por ejemplo, ahora vas a escribirle una carta a esa persona que recibió el diagnóstico. Escríbele desde el presente, desde el cuerpo que eres hoy. Puedes hablarle con ternura, con amor, con rabia, con calma. Dile lo que entonces no pudiste decirte a ti mismo. Por ejemplo, ¿qué sabes hoy que entonces no sabías? ¿Qué le dirías para que no tuvieras tanto miedo? ¿Qué parte del cuerpo te sostiene ahora que antes temblaba? Se trata de darle un significado nuevo al relato, un poco desde la compasión y la aceptación. Y con esto, creo que si todo el mundo se atreve a escribir sobre su diagnóstico, sobre ese momento, que entiendo que si lo tienes muy cercano, ojo, que esto puede ser doloroso y quizás no es recomendable, pero si ya ha pasado un tiempo y tú miras por esa mirilla a lo que tú eras y cómo tú sentías, creo que luego como que hay algo que se te calma dentro. Yo sentí como un alivio que incluso siempre que leo una parte, bueno, no he leído todo porque si no lloro, pero bueno, que se queda como algo muy especial dentro de ti. Ese fue mi primer libro, un diagnóstico, nada más que calamidades. Pero bueno, el segundo, que es el que he sacado, nace de otra cosa, un poco más positiva, que es la necesidad de volver a sorprendernos, de volver a ver lo cotidiano como algo hermoso. Este libro sale porque Instagram me escribió un mensaje y me dijo, vamos a eliminar tu cuenta. Y yo, bueno, como yo soy fotógrafo también, hago fotografía de desnudo, es verdad que algunas veces se me ve el culo. Y digo, ya, pues ya me están censurando como siempre por los desnudos o las tonterías. Y yo pensé en ese momento, bueno, pero todos mis textos que yo he publicado, los que tengo recitando, los voy a perder. Y ustedes pensaréis, bueno, pero tendrás una copia de seguridad. O no, suponéis mucho de mí, suponéis mucho de mí. Entonces quise como rescatar de lo que es ese fuego tecnológico esos textos. Esto unido a una anécdota que hace 3 años un profesor mío de literatura, Rafael de Cózar de Sevilla, pues hubo un incendio en su casa y murió. Y en ese incendio él retrocedió para salvar su biblioteca personal y en ese intento de rescate murió. O sea, murió rescatando su propio libro, su biblioteca personal. Y dije yo, bueno, es una idea, es un homenaje bonito que yo intente rescatar de ese fuego tecnológico esos textos y los tenga lejos del fuego, que por eso se llama el libro Lejos del Fuego, porque es un pequeño homenaje a intentar rescatar a esos textos de esa vorágine que es ese fuego tecnológico en el que estamos inmersos. Bueno, este libro habla de muchas cosas, sobre todo de no dejar de ver lo extraordinario de la vida. Siempre hablo del apagón que tuvimos hace muy poco tiempo, donde uno se da cuenta que quizás estamos muy inmersos en los móviles, en las pantallas. Yo recuerdo que yo estaba aquí, estaba con mi pareja y cuando me di cuenta no funcionaba el móvil, no funcionaba nada, levantan la cara de la pantalla y dicen, mira, pero si tengo una madre, pero si tengo un novio, pero si tengo... No, y es curioso porque cuando uno levanta la cabeza de la pantalla ocurre la vida, ¿no? Ocurre el encuentro. Yo llevo 5 años aquí y no había hablado nunca con mi vecina hasta ese día que salí a la ventana, ¿no? Porque ocurre el encuentro. Yo creo que es verdad que necesitamos resistir ante ese adormecimiento, ¿no? Esto lo cuento en el prólogo y digo que la gente me dice que soy muy intenso, que es una cosa que a mí no entiendo por qué ser intenso tiene que ser... pues una calumnia, ¿no? O algo malo, porque yo digo, bueno, pero si un día te vas a morir, si no vives intensamente todo, no eres un gato, llega un momento en el que esto... Pero bueno, es verdad que me decía el otro día una amiga que había escrito una felicitación de cumpleaños para otra amiga y que se la había hecho el ChatGPT. Y bueno, pero ¿qué sentido tiene que tú escribas una felicitación en el ChatGPT si lo que tú tienes que decirle a tu amiga es el día que estuvisteis borrachas las dos y recordarle algo y que sea personalizado? Entonces creo que a veces se nos está yendo por otro lado. Muchas veces pienso que cuando dormimos en los sueños, nosotros nunca soñamos con lo tecnológico. Si lo piensas, nunca nos vemos en un banquito así, en un sueño. En los sueños estamos volando por encima de una ballena en el cielo, deslizándonos por un arco iris y de repente aparece tu abuela que estaba muerta. O sea, lo irracional, no aparece lo tecnológico. Pues de eso habla un poco este libro. Entonces, para mí, la escritura, como decía, me ha servido para entender lo que me pasa. La escritura tiene un poder que es hacer lo caduco en inmortal, o sea, que no
parezca nunca, porque la literatura al final es lo contrario a la vida, convierte las cosas que son perecederas en cosas infinitas, capaces de regenerarse una y otra vez, como cuando yo cogí esos textos del Víctor de 13 años y pude asomarme a lo que él sentía, ¿no? Entonces, este poder me parece maravilloso. Hace poco había un revuelo de una influencer, creo que se llama María Pombo, que se fue muy viral, que ella decía que las personas que leen, pues no son mejores personas y que no nos creyésemos que somos mejores. Y yo, bueno, no sé si mejores o peores, pero que las personas que escriben y las personas que leen, yo creo que no tienen límites, ¿no? Y yo creo que sin las que no leen no son más que ellas mismas, ¿no? Poco aburrimiento, ¿no? Creo yo. Hablando un poco de escribir, yo siempre hablo de que la escritura nace de las palabras y del poder de la palabra, ¿no? Cuando yo escribo algo, tienen que ser estas palabras. Yo puedo darle la vuelta, pero estas son las que son. Y hay un texto pequeñito de Irene Vallejo que habla del poder de la palabra, como hoy en día hablamos, pero nos hemos dado cuenta que cada palabra tiene un poder pues concreto en ejercer cierta energía. Ella dice, quien lo probó lo sabe. Una simple palabra puede iluminar el día o herirlo, darte alas o hundirte. Algunas frases despectivas se clavan en el tejido de la memoria y el daño arde a pesar de los años. Un comentario agrio puede agrietar una amistad o helar el deseo que empezaba a nacer. Por eso la hostilidad roba tantos afectos y aciertos. Ya lo advertía el libro del buen amor. Por una frasecilla se pierde un gran amor, por pequeña pelea nace un fuerte rencor. El buen hablar siempre hace de lo bueno lo mejor. Y es verdad, porque yo creo que si yo, por ejemplo, voy a comprar el pan y a la chica del pan le digo, gracias, venga, me da 2 vienas y un bollo, 3,50, venga, pues nada, que tengas un buen día. Oye, pues eso quizás puede transformar el día de la otra persona, porque quizás no ha recibido una palabra amable en todo el día y si yo le digo que tengas un buen día o qué bonita es tu camiseta, pues creo que hay un poder transformador ahí que apela un poco a la ternura, creo yo, ¿no? Entonces, a la hora de escribir hay que tener en cuenta también qué estamos escribiendo, qué estamos diciendo, porque cada palabra cuenta. Hay mucha gente que me dice, bueno, Víctor, pero ¿tú en qué te inspiras para escribir, no? ¿Qué es lo...? Y es verdad que a mí lo de la inspiración creo que está también como muy idealizado, o sea, la inspiración no es algo divino, ¿no? Yo creo que es como el minero que busca oro y va desechando los trozos de tierra hasta encontrar un lingote de oro, ¿no? Pues yo decía, es ver la flor entre los escombros, ¿no? Un poco. Y es verdad que yo me inspiro en todo. A mí me inspira escuchar a mi madre hablar con mis tías en el pueblo, hasta una película, hasta algo que me han contado. O sea, yo es verdad que creo que la inspiración es estar despierto, bajo mi punto de vista. Luego, una pregunta que se me hacen siempre con la poesía. ¿Todo es poetizable o todo puede pasar por el filtro de la literatura? No podemos hablar. ¿Cuántos poemas hay? ¿De cuántos temas podemos hablar? Yo creo que nadie es ya lo suficientemente innovador, que todo está creado, pero es verdad que los temas son los temas. Al final, amor, desamor, muerte, desesperanza, ausencia, capaz que derivan todo de amor y de no amor, por así decirlo. Pero es verdad que siento que cuando escribimos desde lo más hondo de nosotros, necesitamos encontrar el detalle. Yo siempre digo, el verso duerme en el detalle. Y me explico. Yo, por ejemplo, puedo escribir algo del desamor, ¿no? Y digo, lo nuestro se terminó y te echo de menos. Eso es general. A mí no me produce ese pellizco, creo yo, ¿no? Yo creo que lo concreto sería lo que siento cuando paso por el lugar por donde te besé por primera vez, ¿no? Y ahí ocurre ese pellizco que decimos en el flamenco, ¿no? De decir, wow. O sea, no es lo mismo lo nuestro terminó y te echo de menos a lo que siento cuando paso por el lugar por donde te besé por primera vez y ya no estamos juntos. Yo creo que para escribir lo necesario es la sorpresa. La sorpresa es lo contrario de la certeza. Y si de algo está hecho la literatura y la poesía es de eso, de sorpresa, de descubrimiento, de paradoja. Yo creo que los caminos ya andados sirven para los caminantes, pero no para los descubridores. Un gran poema o un gran texto no se limita a descubrir las cosas, ni tampoco a enumerarlas. Más bien las inventa o las reconstruye, las saca de la oscuridad y las transforma. No se trata de describir la luna y decir que es un globo blanco, ¿no? Se trata de hacer que jamás volvamos a ver la luna como antes. Entonces, por eso decía que es ver la flor entre los escombros. Si yo tengo que hablar de la muerte,
por ejemplo, yo vivo en Sevilla y tengo un vecino que murió hace como 2 años o así. Entonces yo vivo en Madrid, pero soy de Sevilla. Entonces no viajo a Sevilla todo el rato, entonces no he sentido la ausencia de mi vecino. Entonces, bueno, mi madre me dijo que había fallecido, tengo esa información, pero no la he sentido. Sin embargo, cuando viajé a Sevilla y subía por las escaleras de mi portal, me dio por mirar su buzón y ya no estaba su nombre, estaba el nombre de su mujer y de su hija. Eso, ahí está el verso, ahí está la poesía, ahí está la literatura. Hay que rebuscar. Yo no puedo decir mi vecino ha muerto. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué siento cuando veo que tu nombre ya no está en el buzón? Y ahí es cuando creo que ocurre como el pellizco. Pasa lo mismo con la alegría. Si tengo que hablar de la alegría y tengo que escribir sobre la alegría, yo puedo decirle, contarle un chiste, por ejemplo, a mis sobrinos, que son pequeños. Le cuento un chiste y se ríen. Sin embargo, la alegría que veo en ellos cuando no saben que voy a recogerlos a la salida del colegio y la maestra los saca así para ver quién la recogió y aparezco yo y veo su cara, eso es un verso. La cara de mi sobrino cuando no lo sabe y voy a recogerlo de sorpresa, ¿no? Entonces hay que saber rebuscar para saber dónde escribir y dónde poder hincar el diente. Sobre todo ahora que no existe sorpresa, porque si pensáis nosotros, ahora todo el mundo sabe todo, vamos a ver una película en Netflix, yo que tengo mucha ansiedad, ¿cuánto dura? ¿Cuántas estrellas tiene? ¿Cómo es la crítica? ¿Quién actúa? ¿De qué comedia? No me dejo sorprender. Con los libros, igual. Este libro, pero sí, pero ¿esto de qué va? ¿Esto es bestseller? ¿Cuánto ha vendido? ¿En qué top? Tampoco. Bueno, y en los viajes es alucinante porque tú vas a construir un viaje que es una experiencia basada en la experiencia de otras personas. Y si alguien te dice que tiene que ir a Cádiz y tomarte una tapa de salpicón de marisco en este bar, tú vas, aunque no te guste el salpicón de marisco, porque tú tienes que ir ahí. Y es curioso, digo, ¿cómo basamos en la experiencia ajena nuestro propio disfrute simplemente porque no nos dejamos, que no nos dejamos sorprender? Y yo creo que eso cada vez nos va pesando más. Por eso hay que estar despierto. Yo creo que una persona que escribe tiene que estar despierta. Yo siempre he escrito sobre lo cotidiano. Me parece que lo cotidiano es una fuente de inspiración inagotable. Estoy convencido que cualquier persona de aquí que día a día convivís con el Parkinson habéis tenido que enfrentaros a una situación de poder hacer algo y no conseguirlo, o de tener que reducir la velocidad para hacerlo, intentar como frenarme porque antes podía coger y ahora no puedo, ¿no? Julio Cortázar escribe un cuento que se llama Instrucciones para subir una escalera, que está incluido en su libro Historias de Cronopios y de Fama. Él escribe un poema a cómo subir una escalera poco a poco. Y estoy convencido de que seguro a alguien le ha pasado aquí de que capaz que tienes un off y no puedes subir y tienes que ir poquito a poco y ahí es capaz de escribir una cosa. Quiero leer un fragmento que a mí siempre me hizo sonreír porque por eso digo que nunca sabemos de qué podemos escribir. Incluso de un día que tengo off y no puedo coger una taza de té o de café, de eso puedo escribir también. En él, Cortázar explica cómo subir una escalera paso a paso como si fuera un descubrimiento científico. Me gusta porque nos recuerda que incluso las cosas más simples pueden tener poesía si las miramos despacio. Y a veces puede ser que escribir con Parkinson se parezca a subir una escalera como la de Cortázar. Me dicen por aquí, pensando en María Pombo, lo que se pierde... Ay, perdón, que no he podido leerla. ¿Me la lees tú, Carmen? Pensando en María Pombo, lo que se pierde sin leer, ya que no conoce la frase, la libertad es una librería. Totalmente, y la capacidad de ser millones de... Bueno, es que ella, en fin, cada uno que haga lo que quiera, pero a mí ese discurso me parece que es muy desafortunado para los tiempos que corren, ¿no? Porque al final una persona que lee es una persona que tiene pensamiento crítico. Esta mañana me subí a la escalera para pintar el techo y acabé con el pie dentro del cubo de agua, por ejemplo. Es verdad que bueno, también está la parte del humor. El otro día lo hablaba con Laura en un directo, ¿no? Que ella se toma las cosas como, digo, qué bien, qué valiente eres también intentando dar y mostrar que la opción, que el humor también nos salva, ¿no? Como también la escritura. Sobre todo hoy en día que está todo tan mecanizado, que estar en la conciencia del presente, de lo que se hace totalmente en el presente, eso es revolucionario, porque estamos viendo una serie con el móvil, con el libro, cocinando y como yo creo que solo cuando voy al cine veo una película de 2 horas sin mirar el móvil. Al final es muy difícil porque estamos sobreestimulados. Creo que hay que mirar cada paso, cuidar los movimientos, respirarlo todo.
Voy a leer un poquito, un trocito, para que veáis cómo él escribe, porque también sería muy interesante poder escribir sobre esto. El libro de Paqui, ella habla de Parkinson con humor. Es cierto, lo tengo y me lo he leído, de hecho los deberes. Dice, instrucciones para subir una escalera. Las escaleras se suben de frente, pues hacia atrás o de costado resultan particularmente incómodas. La actitud natural consiste en mantenerse de pie, los brazos colgando sin esfuerzo, la cabeza erguida, aunque no tanto que los ojos dejen de ver los peldaños. Inmediatamente superiores al que se pisa y respirando lenta y regularmente. Para subir una escalera se comienza por levantar esa parte del cuerpo situada a la derecha abajo, envuelta casi siempre en cuero o gamuza y que, salvo excepciones, cabe exactamente en el escalón. Puesta en el primer peldaño dicha parte, que para abreviar llamaremos pie, se recoge la parte equivalente de la izquierda, también llamada pie, pero no ha de confundirse con el pie antes citado, y llevándola a la altura del pie se le hace seguir hasta colocarla en el segundo peldaño, con lo cual en este descansará el pie y en el primero descansará el pie. Los primeros peldaños son siempre los más difíciles, hasta adquirir la coordinación necesaria. La coincidencia de nombre entre el pie y el pie hace difícil la explicación. Cuídese especialmente de no levantar al mismo tiempo el pie y el pie. Llegado en esta forma al segundo peldaño, basta repetir alternadamente los movimientos hasta encontrarse con el final de la escalera. Se sale de ella fácilmente con un ligero golpe de talón que la fija en su sitio, del que no se moverá hasta el momento del descenso. Y es Cortázar, es el escritor de Rayuela. El otro día también Laura subió un poema dedicado a las alfombras y de cómo son obstáculos, porque ella lo contaba con mucho ángel, la verdad, que luego hablaremos un poco de eso también, ¿no? De escribir poemas o escribir sobre objetos o cosas que no nos dejan vivir en paz. De esto se trata. Voy a explicar un poco cómo hacer este ejercicio que hace Cortázar, que yo creo que se llama un poco desmenuzar la acción, ¿no? Yo creo que puedo decir, cojo la botella, pero no es cojo la botella porque no puedo coger la botella. ¿Qué está pasándome a mí, no? Así como Cortázar escribe instrucciones para subir una escalera, pues podemos escribir unas propias instrucciones para realizar una acción cotidiana. Pero desde tu cuerpo y desde tu ritmo puede ser abrochar un botón, tomar una taza, vestirse, escribir una palabra, levantarse de la cama, lo que quieras. Desde la acción, paso a paso, con todo el lujo de detalle, como si el mundo nunca hubiera hecho eso antes. Puedes nombrar los gestos, los pensamientos, los temores, las pequeñas victorias del cuerpo. Deja que el tiempo se estire, permítete escribir lento. Yo desde que tengo esta enfermedad subo, pero no puedo bajar la escalera. Pues, por ejemplo, sería muy interesante y hay mucha narrativa detrás sobre si puedo subir, pero no puedo bajar. Te animo a que escribas sobre eso, porque creo que hay también mucha metáfora en eso de poder subir, pero no poder bajar. Si alguien se bloquea en este tipo de ejercicio, pues puedes hacerte preguntas como ¿cuál es el impulso? ¿Qué hace tu cuerpo primero? ¿Qué parte se mueve? ¿Cuál espera? ¿Qué siente tu piel? ¿Cómo es tu respiración? ¿Qué piensas mientras lo haces? Porque ya no es solo lo físico, sino lo psicológico. ¿Qué me estás diciendo? Pero si yo ayer lo pude hacer, hoy no puedo hacerlo. Pero si es levantar la mano con... O sea, se desatan un montón de reforzadores creativos que pueden generar unos textos muy, muy graciosos, bueno, o dramáticos, pero que hay mucho de donde cortar ahí. Sobre todo creo que hay que reconocer como la dignidad, la belleza y el humor que reside en la lentitud, creo yo, porque hoy en día volvemos un poco a lo mismo, ¿no? O sea, poder ver algo de manera lenta, creo que es algo que no ocurre porque siempre vamos como corriendo. Con esto de la lentitud, podemos escribir también, para si nos apetece desarrollar un poco más, pues un elogio del paso lento, ¿no? Ponía yo aquí, por ejemplo. Ahora vas a escribir unas líneas en las que la lentitud no sea una carga, sino una maestra. ¿Qué te enseña a ir despacio? ¿Qué descubres cuando el cuerpo te obliga a detenerte? Escribe como si le hablaras a alguien que siempre corre. Cuéntale lo que ve quien aprende a moverse a otro ritmo. Y es verdad, porque nos pasa muchas veces a la mejor si nos torcemos un tobillo, decía, hay que ver que ahora me estoy obligado a estar aquí en mi casa mirando el techo, o estoy obligado a hacer esto lentamente porque tengo aquí un dolor y no puedo, y de repente descubro que en ese camino hay cosas que se me habían escapado totalmente. Otra de las ejercitar nuestro cuerpo ahora y dentro de 5 minutos no podemos. Claro, es que lo entiendo perfectamente. También entiendo que cada situación personal, cada Parkinson es totalmente distinto, ¿no?
A la canción de Luis Fonsi, Despacito, la adapté a mis paseos lentos. Claro, eso es teneaje también. Porque se llama Despacito. Muy bien. Yo siempre que escribo, bueno, os recomiendo también que cuando escribáis algo, penséis siempre en el poder de los 5 sentidos. Yo lo llamo esto como la importancia de la atmósfera sensitiva. Por ejemplo, si vemos una película de Almodóvar, nosotros vamos a ver, vamos a oler lo que está oliendo la cocina, vamos a saborear, vamos a ver el tacto, la banda sonora, los colores, la importancia del rojo, por ejemplo, en las películas de Almodóvar. Y esto es muy importante, que cuando escribamos intentemos mostrar los 5 sentidos en la medida de lo posible, porque eso transporta al lector. Por ejemplo, si tengo que hablar de un olor, la lluvia mojada. O sea, oler ya la lluvia mojada ya creo que es un libro entero, ¿no? Podríamos escribir sobre ese olor. Un sabor, la sandía en verano. Dicen que camino como el jorobado de Rotter. Me inclino como la torre de Pisa y mi pan. Bueno, me gusta sobre todo que lo toméis con humor, de verdad, porque yo creo que al final, si las circunstancias son las que son, yo creo que el humor es como un alivio a todo eso. Comentaba simplemente que si voy a hablar de un sabor, puedo hablar de la sandía en verano, pero no es lo mismo la sandía en verano que la sandía en septiembre, que la sandía a la hora de la siesta en agosto. Entonces creo que entre la atmósfera sensitiva y la búsqueda del detalle ocurre la poesía, ¿no? Ocurre como esta atmósfera, dice el tacto, por ejemplo, ¿no? Pues yo, por ejemplo, no olvido la piel con arrugas de las manos de mi abuela, ¿no? Eso es un poema también, ¿no? Y yo creo que podría escribir un poema a las manos de mi abuelo. Es curioso, es la segunda vez que escucho en el día lo de Julio Cortázar. ¿En serio? Pues mira que nosotros hemos perdido el olfato. Sí, también lo sé, también lo sé. Pues lo de Cortázar, bueno, yo es que lo estudié en la carrera hace mucho tiempo, pero me llamó mucho la atención y creo que venía bastante a colación con el webinar, por eso lo he compartido, porque hay mucha gente que no lo conoce. Fuera parte, Cortázar tiene su obra cumbre, que es Rayuela, que es una maravilla también, yo que lo estudié en literatura hispanoamericana. Teníamos, por ejemplo, un sonido. Si hablamos de un sonido, no es lo mismo hablar del sonido de los niños en el recreo que el sonido de los niños cuando salen al recreo. Incluso si me apuras, cuando los niños se recogen del recreo, ¿no? Entonces, la necesidad de ver en eso sensorial, pero desde el detalle, desde la concreción, porque solamente así creo que ocurre lo de verdad, lo literariamente potente. Una imagen, pues la luz del sol, por ejemplo, cuando ya no está, todo eso, ¿no? Es intentar describir con todos esos sentidos, como se ve en las películas de Almodóvar, con esa maestría. ¿Y qué pasa cuando lo cruzo? Bueno, esto podríamos hablar mil cosas, ¿no? Hay de figuras retóricas como la personificación, la metáfora, el sonido de los besos de tu abuela en la mejilla, tu olor trenzado en la almohada, el temblar de mis ojos al mirarte. Todo esto me hace pensar en la necesidad, que yo siempre lo digo en todos mis talleres, de recitar lo que escribo en voz alta. O sea, no sabéis lo positivo que es, bueno, grabaros también, pero escucharos vosotros mismos, hablar en voz alta lo que escribís. Eso es maravilloso, se lo recomiendo a todo el mundo. Muchas veces hay gente que dice, yo escribo y cuando escribo ya lo dejo. Y es verdad que yo siempre animo a que lo digáis en voz alta porque creo que cuando escribimos hace falta volver al texto para revisar lo que he escrito, porque esta palabra a lo mejor puede ser otra palabra y hacerlo bueno, pues mucho, mucho mejor. Es verdad que muchas veces nos pasa cuando escribimos algo, si escribimos que dentro de un año lo veo y digo, ¿esto lo he escrito yo? Bueno, sin ir más lejos, cuando vemos una foto del 20 o una foto antigua que dices tú, pero esa ropa me la ponía yo, pero ¿quién se me ocurrió a mí? En ese momento te parece todo bien, pero cuando revisamos lo que hemos hecho, quizás ya no es como antes. Entonces yo siempre os animo a que cuando hagáis algo artístico, volváis a ello y lo reviséis, sobre todo con la escritura, porque es muy potente. No es lo mismo decir, por ejemplo, me fui de tu vera para siempre a me alejé para siempre de ti. O tu cuerpo ya no me hace sentir nada, que tu cuerpo ya no me hace temblar, o ya no tiemblo en tu presencia. No es lo mismo decir, y ahora que estás con otra, o ahora que de otro cuerpo te alimentas, ahora que otra fuente da de beber a tu garganta, por ejemplo. ¿Qué me ayuda con todo esto? Pues realmente los sinónimos, la metáfora, cuando por ejemplo Miguel Hernández habla de una redonda rosa de agua. Pues eso es, por ejemplo, una cebolla, ¿no? Es tener la capacidad del ingenio de reinventar el lenguaje para hacerlo novedoso.
También podemos hacer un poema y escribir desde lo que nos pasa a través de otras consignas que no tienen nada que ver. Este ejercicio es muy curioso y trata sobre algo, mirar sobre algo dentro que nos preocupa, que nos atraviesa, que nos sacude y llevarlo a un lenguaje que no tiene nada que ver. Por ejemplo, la poesía o la escritura como molde. Un ejemplo, una receta de cocina. Me pongo un vídeo de YouTube y escribo todo el vocabulario culinario de una receta a fuego lento, 2 cucharadas, vuelta y vuelta, en juliana. Uso todo ese lenguaje para expresar algo que me preocupa, algo que estoy sintiendo, algo que me sacude. Con el tiempo y la distancia puedes ver las cosas con cierto humor, aunque no siempre. A ver qué puedo leer aquí. Vale, perdón, que no siempre cuando tenías chicas difíciles que te no nada de vida y necesitan aprender. Claro, y es totalmente necesario, ¿eh? Dale lugar a ese duelo, dale lugar a... Bueno, porque es una noticia que no es agradable, o sea, el otro día también lo comentábamos, que no pasa nada, voy a darle tiempo a esto, ¿no? Voy a reajustarme, voy a llorar, voy a romperme, que ya con el tiempo, poco a poco, pues iré recogiendo mis pedacitos y armando como otra nueva coraza, ¿no? Es totalmente lógico, no somos superhéroes ni tenemos capa. Volviendo aquí a usar una manera de escribir con totalmente dispar a lo que significa es usar el ejemplo de la receta, ¿no? Yo, por ejemplo, he hecho una cosa que es una chorrada, pero para que veáis que si probáis podéis conseguir cosas muy graciosas. Dice, te pienso a fuego lento, como caldo en domingo, y cada silencio tuyo sabe a romero escondido. Me mezclé con tus ganas, sin medir cucharadas, y acabé en tu cintura como sal en la masa. Ahora amaso tu ausencia, horneando el olvido, y en la receta del día aún falta tu vino. Bueno, aquí he rimado, pero yo tampoco muchas veces no rimo, o sea, no creo en la rima como necesidad para que ocurra la poesía o un relato. Pero esto lo podéis hacer, está muy gracioso también. Gracias, está muy gracioso también hacerlo con el molde de un prospecto de medicina, ¿no? Explicar, por ejemplo, pues yo qué sé, el prospecto de los síndromes adversos, ¿no? Las recomendaciones, todo eso con otra cosa que no tiene nada que ver. Y de repente es algo a lo mejor que te duele, que te molesta, de repente si usas ese molde, de repente como que pierde el asunto, como que lo canalizamos, lo echamos y nos sale algo que puede ser muy gracioso. Esto me lleva a hablar ahora del antipoema. O sea, estoy harto de decir siempre en mis talleres que primero siempre digo que todo el mundo tiene una historia que contar y todo el mundo puede escribir. Hay mucha gente que piensa que escribir es algo como de, si yo he escrito 2 libros, aseguro que puede escribir todo el mundo. Publicar ya si quieres, no, pero escribir puede. Y pongo interés en esto, en bajar de ese pedestal a la escritura. Me encanta el taller, pero me llama un niño, me toco de... Un beso, gracias por compartir este ratito con nosotros. Entonces, os animo a que, o sea, yo creo que muchas veces desde pequeños nos ha hablado de la poesía en este aspecto sobre algo que es súper de altas esferas, por ejemplo, porque tenemos una idea muy hermética de lo que es la poesía. Yo he estado firmando este año en la Feria del Libro y todo el mundo que llegaba a mi stand me decía, a mí es que la poesía no me gusta, yo la poesía no la leo, es que yo prefiero novela, y quizás porque tienes una idea de lo poético que está totalmente desfasada, ¿no? Entonces la gente es verdad que es muy de, yo no quiero poesía, pero bueno, además no lees una poesía, no lo lee a Góngora, que de repente lee a Marwan, ¿no? O Elvira Sartre, no sé, es diferente. Lo que vengo ahora con el antipoema, y es que lo que decía el otro día, que Laura hacía un poema a las alfombras, es que podemos hacer un poema de lo que nos dé la gana, realmente. O sea, podemos hacer una oda al botón que no quiere abrocharse. Una oda a mi mano izquierda que tiembla, al café que siempre se enfría, al mando del televisor, al calcetín desaparecido. O sea, por ejemplo, ¿qué le dirías a ese objeto si pudiera responderte? ¿Qué representa sin querer, ¿no? ¿Qué parte de ti se refleja en eso? Yo tengo un poema en este libro que nace de algo súper anecdótico. Una amiga mía me dice que tiene una filia que es que no puede, o sea, que cuando conoce a alguien nuevo no puede parar de pensar qué cara pondrá cuando tiene un orgasmo. Entonces ella me cuenta eso y yo me quedo como,
o sea, fascinado, o sea, ya estás loca, pero me encanta, ¿no? Porque, o sea, imaginármela a ella inmersa en todo eso, entonces lo voy a leer para que veáis un poco cómo se puede hacer de repente de algo que te cuentan, pues un pequeño texto, ¿vale? El texto se llama Clímax y habla un poco de eso que me contó mi amiga, que cuando ella conocía a alguien nuevo, pues no podía parar de pensar en qué cara pondría cuando tiene un orgasmo. Y dice así, si encuentro una página, 34. Vale. Dice, es algo instantáneo, repentino, que no logro controlar. Aparece de pronto, como cuando te dan un susto, o como un tropiezo o un estornudo. Y es que cuando conozco a alguien, no puedo evitar imaginar qué cara pondrá teniendo un orgasmo. Si gemirá o no, si gritará o no, si le gustará que le tiren del pelo, si en el clima dirá alguna cosa, si será más de joder o preferirá, Dios mío, si gozará en silencio o si rebuznará como un ternero chico pidiendo de comer. Me pregunto si estaría con ropa o sin ella, o si tendría miedo de su cuerpo y dejaría la luz apagada. O por el contrario, abriría la ventana para que la vecina de enfrente murmurase con el resto del vecindario. Me pregunto si besará en el cuello, si llevará los calcetines puestos, si se marchará al correrse o si pensará en otra persona porque le rompieron el corazón. Me imagino su cara deformada del placer, las venas del cuello a punto de estallar, las mejillas coloradas, su cuerpo retorciéndose como un tornado. Y esa cara imposible, casi picasiana, distorsionada por el orgasmo. Me imagino cómo le caen las gotas de sudor por las sienes y por la espalda, como ríos bajando por una montaña. Y me imagino a esa persona mordiéndose el labio o cerrando los ojos, convulsionando como poseído por el demonio, en la cima de la montaña rusa o a punto de bajar, agarrándose a las sábanas como intentando sobrevivir a la hecatombe, a la batalla de los cuerpos. Imagino su respiración, su pulso, su carne de gallina y hasta oigo el rechinar de sus dientes. Veo su cuerpo estallando por dentro, desvaneciéndose en el aire como pólvora o ceniza. Estos pensamientos me afloran a borbotones como cuando pisas un hormiguero y se te suben las hormigas por los pies. Igual no puedo evitarlo. Mitofilia, dicen que se llama. Es automático, me pasa en el supermercado, en el trabajo, hasta cuando voy en el tren. Es algo instantáneo, repentino, que no logro controlar. Aparece de golpe, como cuando te dan un susto, como un tropiezo o un estornudo. Y es que cuando conozco a alguien no puedo evitar imaginar qué cara pondrá teniendo un orgasmo. Entonces, de esa anécdota, de repente sale este texto que a mí me salió casi solo, porque ella me lo contó como algo súper que no le prestó atención. Digo, pero bueno, ¿cómo me estás? Que no de la que he visto, no se vaya hasta por la mañana. Que no me voy, ¿no? A ver, vale, entonces, ya vamos por la última parte, que así que os voy a pedir ahora que interactuemos un poco por el chat a la persona que le apetezca, porque es un ejercicio que se había planteado de manera práctica, pero creo que podemos hacer una cosa chula entre todos, esta última ya parte. Y es, yo he escrito mucho sobre la ansiedad, porque es un trastorno cognitivo que tengo desde pequeño, entonces pensé que podía escribirle un poema a la ansiedad, ¿no? Y se lo escribí en mi primer libro, que se llama La tormenta. Y me di cuenta, escribiendo de la ansiedad, que nunca había escrito sobre ella. Y me di cuenta de que le di un nuevo significado. O sea, no es que sea mi mejor amiga, pero nos estamos conociendo. Y eso me lo dio la escritura. Entonces, había pensado que si entre todos podríamos armar un poema en el chat, a ver qué sale, no lo sé, esto es un experimento, donde hablásemos, el ejercicio se llama Cosas que tiemblan, ¿no? Me gustaría, quizás porque el temblor es lo más significativo del Parkinson, aunque sé que hay gente que no tiembla, hay gente que tiene como más tensión, hay gente que siente dolor, pero bueno, quizás porque en el imaginario colectivo tenemos el temblar como lo más simbólico, representativo de la enfermedad. Me gustaría que resignificáramos el temblor físico, emocional, simbólico, como algo que también puede ser hermoso, vivo o humano. La idea es transformar la percepción del temblor en un acto de ternura hacia el propio cuerpo y la vida. O sea, me refiero, durante unos minutos vamos a poner en el chat una lista, que puede ser lo que te apetezca, unas líneas, cosas que te vengan a la cabeza de cosas que tiemblan. Pueden ser cosas, personas, lugares, recuerdos, emociones. No importa la forma, no busques escribirlo bien. Da igual, es a ver qué pasa. Solo escribe para reconciliarte con el temblor, para amar lo que se mueve, aunque sea solo por un momento. Podemos decir, pues tiembla la hoja, tiembla el corazón, tiembla mi mano, y eso también es vida. Tiembla una hoja con el viento, tiembla el mar cuando sopla la brisa, tiembla una voz cuando ama, tiembla una mano cuando acaricia. Hoy vamos a escribir sobre esto, sobre cosas que tiemblan, a pesar de todo, y que a pesar de todo son hermosas. Entonces, vamos a... Perdón, que es que a veces no puedo leer,
Pero que voy, que voy, que voy. Si no, Carmen, si me lo puedes leer. Paqui nos pone, el conocerte me rompió el cuerpo a golpe de martillo, cinceló mi alma a base de lágrimas, quebró mi voz como cristal roto. Claro, es que Paqui es mucha Paqui, que Paqui es maravillosa. Un besito, cariño. Entonces vamos a intentar poner en el chat, no sé, 2 o 3 minutos, lo que apetezca, cosas hermosas que tiemblen. Por ejemplo, lo que os ocurra, la tierra cuando pisas, la armonía del caos, muy bien. La gelatina, muy bien. Ya con todo esto podríamos armar incluso un poema, si pudiéramos desarrollar todo eso que hemos dicho. Tu cabello con la brisa, vale, perfecto. ¿Se os ocurre algo más? Esto requiere tiempo, ¿eh? Esto es un poco express. Pero simplemente quiero que os quedéis con el recurso para, bueno, si el día de mañana os apetece hacer cosas que tiemblan, pero no hablar de lo de siempre. Las palmeras en el mar, tiemblan mis oídos cuando escucho las batallas del rap que pone mi adolescente. Muy bien. Mi voz cuando te oigo. Tiembla mi voz cuando te oigo. Qué bonito. Eso ya puede ser el título de un libro, si quisiéramos. Pues cuando mi alma tiembla, por ejemplo, hay muchas cosas que no son corpóreas que tiemblan exactamente. Yo decía antes, tiembla una mano que acaricia, ¿no? O tiembla una voz cuando ama. La arena mojada, la flor ante las alas a la mariposa, el soñar de mi perro, mi cuerpo con una caricia. Bueno, muy bien, muy bien. Tiembla mi voz cuando le digo a mi madre, te quiero. ¡Wow! ¡Wow, wow! Oye, me encanta todo esto. No sé si podré copiarlo, pero o rescatarlo. A ver, voy aquí al chat. Vale, sí, perfecto. Vale. Espérate un momento que ahora dice una hormigonera al pasar por una obra. También, también, perfecto. Bueno, podéis comprobar que simplemente con alguna premisa podemos encontrar como pues, grandes razones para poder escribir. Yo bueno, esto era un poco lo que quería comentar porque quiero también dejar quizá unos minutitos, Carmen, por si hay preguntas, por si alguien quiere preguntarme algo, por si quieres hacer una cosa. Yo simplemente quería cerrar diciendo que la escritura, pues bueno, sigue siendo mi cuerpo cuando ríe y cuando llora. Es verdad, me encanta que sigáis escribiendo. Trenzado pasa con freno. Muy bien, perfecto. Tiembla la brisa sobre el mar. Muy bien, perfecto. Oye, gracias a todos los que estáis participando porque, bueno, también me interesa como escuchar lo que vais diciendo. Simplemente quería deciros que escribir, incluso cuando cuesta, es una forma de decirle al cuerpo que seguimos aquí, que seguimos vivos, ¿no? Agradecer, por supuesto, la participación y animar a seguir escribiendo un poco cada día, una palabra, una frase, una nota. Todo cuenta. Gracias por haberme escuchado y estoy aquí ahora estos últimos minutos para que me preguntéis lo que queráis. De verdad, muchísimas gracias. Víctor, me habían pedido que te hiciese alguna pregunta por el medio del webinar. ¿Sí? Es que cada pregunta que me surgía, directamente tú ya la desarrollabas, la descomponías. Vale. Entonces, realmente es que este webinar, desde mi punto de vista, tiene un inmenso valor y yo de verdad que lo voy a volver a ver porque esto va a quedar grabado en YouTube, porque has dado un montón de herramientas maravillosas para poder escribir desde las emociones, desde las sensaciones, desde el sentimiento, ¿no? Que por lo que estabas explicando es descomponer las sensaciones físicas, las emociones, lo que nos pasa por dentro totalmente, la parte también de pensamientos, ¿no? Entonces, ha sido maravilloso, ha sido precioso todo lo que nos has contado. Creo eso, que va a ser un recurso de mucho valor para todos los usuarios de la comunidad. Yo le voy a pedir a todas las personas que participan conmigo en las terapias que por favor lo vean, porque les pido mucho que escriban, pero madre mía, con todo esto que nos has aportado, creo que van a escribir más desde lo profundo de su ser, que es como que es desde donde hay que sacar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, nada, vamos a dejar, si te parece, unos minutos para ver si alguien quiere hacerte alguna pregunta. Y simplemente pues recordar, muchas gracias por todo lo que me estáis diciendo, recordar que si alguien se anima a escribir y a subirse, que me @gentebastarda, que voy a sortear entre todas las personas valientes que se atrevan a compartir algo en un vídeo, un ejemplar de mi libro, ¿vale? Que no lo he dicho, que era de verdad, que lo he dicho de verdad, vamos. Sí, seguro además que sí, porque
entre los participantes que hay aquí tenemos muchos artistas, tenemos pintores, tenemos gente que escribe maravillosamente, o sea, porque algunos de ellos, muchos de ellos que están escribiendo, bueno, los conozco y estoy segura de que se van a animar a etiquetar, bueno, a etiquetarte y a que puedas ver lo que, el producto de lo que les inspira este taller y lo que les has inspirado tú. Voy a recordar, porque se me va a pasar, que si os gustan este tipo de webinars, el próximo 27 de noviembre hay otro webinar distinto, el contenido es recursos legales en Parkinson, y también habrá uno dentro de lo que son los talleres de soporte emocional, que son más sesiones clínicas, que son las que abordo yo el día 13 de noviembre. Esto solamente como dato. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Bueno, te dicen que se les hizo corto, pues igual yo estaba extasiada escuchándote. Ojalá tuviésemos un par de horas y además ojalá se pudiese interaccionar de otra forma porque seguramente que se podría exprimir mucho mejor todo esto, ¿no? Pero bueno, te agradezco mucho que lo hayas adaptado y el esfuerzo que sé que has hecho porque esto, bueno, es complicado hacerlo de esta manera. Así que nada, bueno, ya ves, todos los mensajes son de agradecimiento y de emoción. Qué bonito, gracias. O sea que nada, compraremos tus libros, yo además, ya lo sé, uno de ellos ya lo tengo, pero los otros los he pedido esta semana, así que me llegarán. Así que nada, muchísimas gracias, Víctor, por todo. Gracias esperemos tenerte en algún otro momento aquí, nos encantaría. Encantado de volver cuando queráis. Y si queréis, me recuerdan por aquí que si queréis ver el contenido, todo el contenido de la comunidad, que lo podéis ver en la plataforma, en la página de la Fundación de Gen.org y también en el canal de YouTube de la comunidad. Así que simplemente eso. Muchísimas gracias, Víctor. Gracias a todos. Gracias. Un besito muy grande. Un besillo.